hermano? Buenos días, ya estamos de regreso aquí en el Canto del Gallo. Son las 8 de la mañana con un minuto aquí en Radio Bautista Calvario, 87.9 de FM, liderada por el hermano Luis García, al cual le mandamos un fuerte abrazo, y también a todo su equipo de colaboradores, el hermano Pamplona, el hermano Ambrosio, todos aquellos que apoyan Radio Bautista Calvario, Dios los bendiga, y también allá a Dallas con el hermano Ricardo Moctezuma, Radio Voz del Evangelio, un fuerte abrazo al hermano Ricardo también. Bueno, estamos en línea con el pastor Fidel Leija. Nada más enviamos saludos rápidamente a mi tía Laura, que nos está escuchando. Dios te bendiga, tía, allá en la Ciudad de México. No sé si esté mi tío contigo, pero si está, le mandamos un fuerte abrazo a mi tío Julio, a Nicolás, a Julio. Dios los bendiga. También a mi hermana Porfiria de la Cruz en Cerralbo. La hermana Anastasia también nos envía saludos desde Tabasco. Dios les bendiga. Muy buenos días. Y bueno, pastor Fidel Leija, una bendición tenerlo esta mañana en vivo. ¿Cómo ha estado? Buenos días, hermano. Bien, hermano, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Bien, amanecimos feos, pero eso pues ya no se quita, ¿verdad? Ni con café. Oye, varón, me gustaría que invitaras a los hermanos, pues si viven aquí en Monterrey, a la conferencia, y si no, pues para que oren, ¿verdad? Para que Dios toque el corazón de los muchachos. Cuéntanos un poquito de la conferencia de jóvenes. Sí, claro que sí, hermano. Pues la invitación está abierta, hermano, para las iglesias aquí en Monterrey. Si alguien más de fuera quiere acompañarnos, una bendición. Vamos a estar teniendo 2 días de conferencia, el día 26 y 27 de noviembre. Estaremos empezando el 26 por la tarde, que es un viernes con predicación. Y el sábado, hermano, a partir de las 8:30 de la mañana tenemos un desayuno y luego predicación también, actividades evangelísticas y luego una comida. En la tarde también tenemos predicación. Entonces la invitación es para todos, a todos aquellos que quieran acompañarnos. Esta conferencia, hermanos, se va a llevar a cabo en un local aquí en casi al centro de Monterrey, hermano. Entonces, para que estén orando, ¿verdad? Que Dios use la predicación de su palabra, los siervos que van a estar compartiendo, para que jóvenes, hermano, pues se rindan al Señor y también que haya jóvenes salvos. Nuestro deseo es que tengamos jóvenes nuevos en esos 2 días. Los muchachos están trabajando en esto ya están visitando, están invitando, ganando almas, y bueno, el plan es ese, hermano, para que pues oren mucho por nosotros, por esta actividad. Amén, claro que sí. Enviamos saludos al hermano Alberto Calderón, dice en oración, y al hermano Juan Enríquez en Chicago también, que nos envía saludos. Y bueno, varón, esta vez, ¿cuál será el tema del que vas a predicar? Vamos a estar hablando, hermano, todavía estamos en el Antiguo Testamento, panorama del Antiguo Testamento. Excelente, varón, pues dejamos el tiempo, que Dios te use, adelante. Gracias, hermano, gracias. Buen día, hermanos, a todos en esta mañana. Dios me los bendiga, como siempre. Nuestro deseo es que Dios esté bendiciendo sus vidas. Seguramente Él lo está haciendo, ¿verdad? Y bueno, que también nuestra oración es que seamos agradecidos, hermanos, cada día con lo que Dios nos da. Y pues bueno, hermanos, una bendición nuevamente estar con ustedes en esta mañana. Es un gusto, un privilegio, una gran bendición poder estar estudiando la palabra de Dios en esta mañana. Nuestro deseo, hermanos, es también que al escuchar esta estación usted sea edificado, sea animado, sea retado, sea desafiado también a seguir escudriñando la palabra de Dios, ¿verdad? Yo creo que cada siervo de Dios que participa en este programa, esa es su oración, ese es su deseo, ¿verdad? Que cada hermano en Cristo pueda ser fortalecido, animado, retado, desafiado, para seguir buscando a nuestro Dios y ser una bendición, hermanos, en nuestra iglesia local. Hermanos, bueno, estamos los días viernes conociendo el Antiguo Testamento. Estamos haciendo un estudio, hermanos, un estudio básico sobre lo que es, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Y esta es la lección número 4, hermanos, que quiero compartir con ustedes. Les recuerdo, les comparto, hermanos, estas lecciones. Estuve compartiéndolas en la iglesia Pan de Vida, hermanos, y de verdad que ha sido de mucha bendición. Estos estudios nos permiten un poco ubicarnos, hermanos, en lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Conocer el Antiguo, conocer su historia, conocer verdades importantes, ¿verdad?, que trascienden hasta nuestros días, y también que nos permiten conocer muchas de las bases, hermanos, de nuestras creencias, nuestro cristianismo, hermano,
se basa principalmente, claro, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento, hermano, no se puede interpretar sin un conocimiento claro de lo que es el Antiguo Testamento. Entonces creemos que toda la Biblia, hermanos, es inspirada por Dios, como dice la Escritura misma, es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, hermanos. Entonces creemos que toda la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo es palabra de Dios, hermanos, inspirada divinamente, ¿verdad?, por nuestro Dios, y que se nos ha confiado, se nos ha dado este bendito libro, hermanos, para que podamos conocer la voluntad de nuestro Dios al estudiar la bendita palabra de Dios, hermanos. Estamos, hermanos, entrando al Génesis 3, y ahí en Génesis 3, hermanos, encontramos uno de los eventos históricos que han marcado, hermanos, de una forma increíble, ¿verdad?, la historia de la humanidad, el rumbo de la historia. En este capítulo 3 de Génesis, hermanos, encontramos lo que conocemos, hermanos, como la caída del hombre. Decíamos que el libro de Génesis, hermanos, contiene eventos fundamentales, ¿verdad? Decimos que Génesis, hermanos, es el libro de los principios, es el libro de los orígenes, ¿verdad? Génesis nos narra los comienzos, ¿verdad?, de muchas cosas de las cuales hoy en día usted y yo conocemos, como por ejemplo tenemos el origen de la familia. Ahí en Génesis es donde Dios nos enseña cómo se establecen las bases para una familia, cómo Dios, hermano, creó varón y hembra, ¿verdad?, y a través de una pareja, ¿verdad?, fue la primer familia, el primer matrimonio. Encontramos las bases para el matrimonio, las bases para la familia. Es aquí donde Dios le da al hombre y a la mujer el rol que deben de cumplir dentro del contexto de la familia. El hombre fue establecido como cabeza de hogar, como líder, como responsable, la mujer como la ayuda idónea. También se nos enseña que cuando dos personas unen sus vidas, es importante que comiencen una nueva familia, un nuevo hogar, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y dice, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cada hogar debe ser un hogar independiente, hermanos. Están ahí las bases muy claras, ¿verdad? Se nos dice que cuando dos jóvenes contraen matrimonio, entonces deben apartarse de sus padres y comenzar su nueva vida con un nuevo hogar. Y todo esto comienza ahí en la relación matrimonial. Así que si usted está con los suegros, ¿verdad?, con sus padres, busque tener su propia independencia como familia. Eso es muy importante, hermanos. Son bases fundamentales para la familia. Y créame que usted evitará muchos problemas, muchos líos familiares si realmente tiene una vida independiente como familia. Entonces, esos son los orígenes, hermano. Ahí está el origen del hogar, de la familia, del matrimonio, ¿verdad? Los elementos que componen una familia, los deberes de una familia, y todo esto lo podemos encontrar ahí en el libro de Génesis, hermanos. Otro dato interesante que encontramos es en el capítulo 3, hermanos. Génesis nos enseña cuál es el origen del mal en la tierra. ¿Por qué hay maldad en la tierra? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué hay injusticias? Bueno, Génesis 3, hermanos, nos presenta cómo es que Satanás, hermanos, sembró la semilla del pecado, ¿verdad?, en el corazón del hombre, cuando dice la Biblia que él viene y él tienta, ¿verdad?, a la mujer de comer de aquel fruto que estaba prohibido por Dios. Y entonces, hermanos, vemos ahí cómo ellos desobedecen, ¿verdad? La mujer cae en la tentación y ella incita a su marido también a comer. Y es así, hermanos, como entonces entra, hermanos, lo que es el pecado en la vida humana, en la raza humana, hermanos. Dice la palabra de Dios, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte, dice, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cuál es el origen del mal, hermanos, en la tierra? Porque hay maldad. Bueno, la razón es porque un día Satanás, hermanos, sembró el mal, sembró la semilla del pecado en la vida del hombre, y ahora toda la raza humana ha sido contaminada por el pecado. No solamente Adán y Eva cayeron, sino el día que ellos cayeron, hermanos, también toda la raza humana juntamente con ellos cayó, ¿verdad? Y ahora cada ser humano que nace en la tierra ya nace, hermano, con una naturaleza que la conocemos como la naturaleza adánica o la naturaleza pecaminosa, hermanos. Es por eso que
el hombre peca, hermanos, porque por naturaleza ya es pecador, y luego cuando él despierta su conciencia, ¿verdad? También es pecador por la práctica, no solamente por naturaleza, sino también es pecador porque voluntariamente decidimos, ¿verdad? El hombre decide, todos decidimos pecar de una forma voluntaria. Génesis 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios se había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese es el origen, hermanos, ese es el relato bíblico, la explicación del por qué, hermanos, hoy en día existe el mal en la tierra. Lucifer, hermanos, fue un ser divino que en el cielo, hermanos, él se rebeló contra Dios. La Biblia dice que era un querubín que servía a Dios antes de que él se rebelara. Y entonces, hermanos, llegó a ser Satanás, llegó a ser el diablo, ¿verdad? Este ser era un ángel hermoso, con mucha autoridad en el cielo, pero un día quiso ser igual a Dios, un día quiso tomar la adoración, la gloria que solamente le pertenecía a Dios, hermanos. Quería su poder, quería sentarse en el lugar de Dios, hermanos. Y entonces vemos cómo este ser se rebela contra Dios. Y este ser, hermanos, en el cielo, dice la Biblia, ¿verdad?, que se halló maldad en su corazón. ¿Por qué razón, hermano? Porque él quiso, ¿verdad?, enaltecerse delante de Dios, quiso ser igual a Dios. Y vemos ahí cómo este ser angelical, ¿verdad?, de una forma voluntaria, él decide rebelarse, hermanos, en contra de Dios. Y es ahí como vemos en sí cuál es el origen, ¿verdad?, del pecado en el universo, ¿verdad? Y de ahí se pasa, ¿verdad?, ese pecado, esa maldad. Satanás viene para sembrarla en el corazón del hombre, hermanos. Entonces podemos encontrar claramente que la Biblia, hermanos, sí nos dice y sí nos explica, hermanos, por qué hay maldad, por qué existe el pecado, ¿verdad? Mucha gente, hermanos, se hace esa pregunta hoy en día y dicen así, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué hay tantas guerras? Si Dios existe, el hombre dice, ¿por qué hay tantas injusticias a nuestro alrededor? Querido hermano, quiero decirle, nuestro Dios no es el responsable, hermanos. Nuestro Dios no es responsable de la maldad que existe actualmente, no es responsable, hermanos, de tantos homicidios, tantas injusticias que vemos a través de la historia, hermanos. Dios no es el responsable, hermano, quiero decirle, es el hombre, ¿verdad?, el responsable de tanta maldad que existe hoy en día. Cuando Dios hizo todas las cosas, mi hermano, Dios las hizo perfectas, hermano. Dios las hizo en orden, hermano. Dios hizo todo bueno. Dice su palabra claramente, ¿verdad?, que cuando Dios creaba las cosas, decía así, hermanos, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno, hermano, es perfecto. Y alguien se pregunta, bueno, y entonces, si el hombre era perfecto, ¿por qué razón pecó si se supone que era perfecto? Bueno, la razón es, hermanos, porque el hombre, hermano, ha adquirido una voluntad propia, hermano. Dios no inventó o no creó, más bien, robots, hermano, que con solamente aplastar un botón dijera, sírveme, adórame, ¿verdad? No, hermano, Dios creó seres humanos con una capacidad, ¿verdad?, nata que Dios nos ha dado de escoger, hermano, de tomar la decisión de servir a Dios, hermanos. Entonces, Dios quiere una adoración que sea de una forma voluntaria. Entonces, ¿por qué el hombre pecó? Porque el hombre, hermanos,
tenía esa facultad de parte de Dios de escoger, hermanos, entre el bien y el mal. Entonces, hermanos, podemos ver claramente que la Biblia sí nos explica, ¿verdad?, cuál es el origen del mal, el origen, hermano, de toda injusticia en el mundo. Y a propósito, hermanos, esto es un problema universal. Todos, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, hermanos, es un problema universal, no es un problema solamente de nuestro país, hermano, sino es un problema, hermano, que podemos encontrarlo en cada cultura, en cada civilización, en cada etapa de la historia del mundo. Es la razón del por qué, hermanos, si es un problema universal, entendemos, hermano, que la solución al pecado también es una solución universal. Cuando Cristo, hermanos, vino al mundo a dar su vida por los pecadores, hermano, Él murió por todos, hermano. Él murió por todos los pecadores, Él murió por todo el mundo. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, dice, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. El problema de la maldad, hermanos, repito, es un problema universal, es un problema que podemos encontrar, hermano, en cada país, en cada cultura, ¿verdad?, en cada raza, aún, hermanos, en aquellos que habitan, ¿verdad?, en lugares poco civilizados, hermanos. El pecado también se puede ver, ¿verdad?, en ese tipo de culturas. Entonces, hermanos, el libro de Génesis, hermano, es un libro que se conoce como el libro de los principios, el libro de los orígenes, el libro de los comienzos. De hecho, Génesis es lo que significa. Génesis significa principio, hermanos. Entonces, este libro fue escrito, hermanos, muy probablemente después de la salida de Egipto del pueblo de Israel y antes de que el pueblo entrara a la tierra de Canaán, en el periodo por el cual Israel anduvo por el desierto. Acuérdense que Génesis, hermanos, es un libro escrito por Moisés y su fecha aproximada es en el año 1425 antes de Cristo, hermanos, y fue escrito, ¿verdad?, por aquel gran líder llamado Moisés. Pertenece al grupo de los 5 libros, el Pentateuco, hermanos, que Moisés, hermano, se le reconoce como el autor. Entonces, hermanos, al entrar el pecado a la tierra, también entra la muerte, y entra la muerte física, pero también entra la muerte espiritual. Instantáneamente, hermanos, espiritualmente, hermanos, Adán y Eva murieron, pero conforme pasa el tiempo, la vida física, hermanos, comienza a experimentar un deterioro. La vida física, hermanos, se degrada, la vida física se está terminando, hermanos. La vejez, hermanos, es el resultado del pecado. El pecado trajo consigo la muerte, no solamente muerte espiritual, sino también muerte física, hermanos. El hombre envejece porque cada día está más cerca, hermanos, de la muerte. Su vida se está terminando día con día. Y fíjese, es interesante un dato que vemos en la Biblia, hermanos, es que en la primera y la segunda dispensación, los hombres, hermanos, vivían hasta 900 años. Por ejemplo, Adán vivió 930 años, hermanos, pero conforme va pasando el tiempo, y es interesante cómo la maldad, hermanos, se va aumentando, el pecado va aumentando, y también a la misma vez la vida humana, hermanos, se va reduciendo, ¿verdad? Como es tremendo que la vida del hombre hoy en día, hermanos, dura mucho menos, ¿verdad? Y mayormente, ¿verdad?, con tanta mala alimentación que tenemos hoy en día, ¿verdad?, tanto químico, tanta cosa que y sabe que le inyectan, hermanos, a los alimentos. Bueno, la vida, hermanos, la vida se está degradando poco a poco, el pecado va aumentando, hermanos, pero también la vida del hombre, hermanos, está durando mucho menos, hermanos, que antes. Entonces el pecado aumenta, hermanos, y esto, hermano, provoca el juicio de Dios. Recordemos, hermanos, que nuestro Dios es un Dios santo, hermano, es un Dios justo, es un Dios, sí, es un Dios de amor, pero también es un Dios, hermano, que trae juicio al pecado, juicio a la maldad. Cuando Adán y Eva, hermanos, desobedecieron, hubo un juicio, hermano, para la mujer, hubo juicio para el hombre, hubo juicio para la serpiente, hermanos, y encontramos, hermano, que el juicio de Dios nos recuerda
que nuestro Dios, hermanos, es un Dios que no puede pasar por alto el pecado. Es un Dios, hermano, que es justo, ¿verdad? Es un Dios santo, un Dios apartado del mal. Y por esa razón encontramos, hermano, como en la Biblia, hermano, se mencionan diferentes juicios, hermano, y todo es a causa del pecado. Adán, hermanos, tuvo 2 hijos. El primer hijo, ¿verdad?, que tuvo fue Caín, ¿verdad? Y luego tuvo a Abel, pero encontramos cómo también la maldad, hermanos, se fue heredando en su familia. Vemos cómo Caín, hermanos, mata, ¿verdad?, a su hermano Abel por celos, por odio, por envidia. Vemos ahí, hermano, la primera historia, ¿verdad?, de estos 2 jóvenes que traen una ofrenda a Dios. Una de ellas es bien recibida por Dios, pero la ofrenda de Caín, hermanos, es rechazada. Y encontramos cómo ahí, hermanos, Dios, ¿verdad?, nos enseña una hermosa lección sobre cómo es que a Dios se le busca de la manera en cómo Él lo ha establecido. No es a la manera del hombre, hermano, no es a través de ideas humanas, sino es a través de los preceptos, los estatutos que Dios ha establecido desde el principio, hermanos. Entonces, Caín trajo una ofrenda, hermano, que representa el pensamiento humano, representa la religión. Caín representa, hermano, ahí al hombre que quiere hacer de Dios a su manera. Y Abel no, hermanos, Abel representa la fe, Abel representa la obediencia, Abel representa, hermano, aquel hombre que quiere buscar a Dios de la manera en que Dios lo ha establecido por medio de su palabra, hermanos. Y al principio, la manera en cómo Dios cubrió la vergüenza del hombre, la manera en cómo el hombre pudo tener acceso a Dios, hermano, fue a través del sacrificio, a través del derramamiento de sangre. Y Abel, hermano, siguió esa línea. Abel siguió la fe, Abel siguió la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra y a sus estatutos. Eso lo podemos ver en el libro de Hebreos capítulo 11, como dice la Escritura, que el testimonio de Abel, hermano, sigue hablando hoy en día, ¿verdad? Sigue siendo un ejemplo para todos aquellos que han decidido abrazar la fe, hermanos, en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, pero vemos aquí que la desobediencia del hombre, hermanos, ha traído juicio, hermano, a través de la historia humana. Dios, hermano, trajo a Caín, le trajo también una maldición, ¿verdad? Y se le dijo, serás errante, ¿verdad? Serás extranjero. Y fue un hombre, hermano, solitario, un hombre solo, un hombre vacío, un hombre, hermano, que no pudo experimentar en su vida la presencia de Dios, hermano, un hombre que nunca pudo encontrar la paz, hermano, solamente aquella paz que Dios da, hermano. El primer pecado, hermano, es interesante que el primer pecado que desencadenó la maldad fue el pecado del homicidio, aquel pecado, hermanos, que cometió Caín, hermano, contra su hermano al quitarle la vida, hermanos. Entonces, de ahí, hermano, comienza a desencadenarse, hermano, la maldad comienza a aumentar, comienza el hombre a hundirse en el pecado cada vez más, hermano. Y es triste, hermano, que cuando las sociedades comienzan a corromperse, cuando el hombre comienza a corromperse, hermano, entonces no le espera más que el juicio de Dios, hermano. El juicio de Dios va a venir cuando el hombre no se arrepiente, cuando el hombre, hermano, no busca a Dios, cuando al hombre, hermano, no le interesa la opinión de Dios, hermanos. Entonces, hermano, lo que resta nada más es que venga el juicio de Dios. Que no nos sorprenda, hermanos, en nuestros días, hoy en nuestros días, en que como tantas cosas, hermano, que se están viendo a nuestro alrededor, como gobiernos, hermano, aprobando el aborto, hermanos, aprobando la unión de personas del mismo sexo, hermanos. Es triste, hermano, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Hermanos, que no nos sorprenda, hermanos, que vengan los juicios de Dios, porque entre más se aumenta la maldad, el hombre está más cerca, hermano, de enfrentar el juicio de Dios. Dios es paciente, hermanos, Dios es misericordioso. La Biblia dice claramente, hermanos, el Señor, ¿verdad? Él no quiere que nadie perezca, hermanos. Él no quiere la muerte del impío, sino Él quiere que el impío se vuelva de sus caminos y se vuelva a Dios, hermano, para poder encontrar esa comunión que el hombre necesita y esa reconciliación con Dios, hermano. Por eso dice la palabra de Dios, el Señor no retarda su promesa,
Algunos la tienen por tardanza, no, pero sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un Dios paciente, hermanos, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios que no nos ha pagado, hermanos, conforme a nuestras obras, y nos da la oportunidad, pero cuando el hombre, hermanos, decide, se obstina en su corazón y decide vivir lejos de Dios, hermano, solamente lo que le espera a esa persona, a esa sociedad, a esa generación de personas, simplemente, hermanos, es el juicio de Dios, hermano. Brincamos, por ejemplo, de aquí, de Génesis capítulo 3, hermanos, hasta Génesis capítulo 6, donde dice la palabra de Dios, cómo la maldad, hermanos, fue en aumento, hermanos, y a causa de que la maldad se aumentó, hermanos, dice la palabra de Dios, que Dios tuvo que advertir a la gente, hermanos, de un juicio que vendría y que sería anunciado por aquel hombre llamado Noé. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice el 5, hermanos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué tremendo, hermanos, la maldad se desencadenó, la maldad fue en aumento, hermanos, hasta que Dios dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Es aquí, hermanos, donde encontramos entonces un llamado, ¿verdad?, de parte de Dios hacia Noé, hermanos. Y en el capítulo 6, versículo 9 en adelante, encontramos, hermano, cómo ahí a Dios, ¿verdad?, habla con Noé y le hace conocer su voluntad. Le da a conocer, ¿verdad?, que Dios va a traer un juicio, va a haber un juicio por el pecado. Noé comienza a predicar, hermanos, él comienza con su familia a trabajar. La gente se burlaba de Noé, la gente no creía en el mensaje de Noé, pero, hermanos, finalmente vemos que cae aquel diluvio, hermanos. Qué día tan triste, hermano, qué día tan tremendo, ¿verdad? Aquel día en que la puerta, dice la Biblia, sirvan literalmente, que Jehová cerró la puerta. Qué día tan triste, hermano, cuando dice que Dios cerró la puerta, hermanos. La puerta del arca, hermano, ya no se podía abrir. Por más que Noé quisiera abrir aquella puerta, hermanos, por más que Noé quisiera, hermanos, mostrar su misericordia hacia los hombres, hacia sus vecinos, hermano, Noé no podía hacer nada, hermanos. ¿Por qué? Porque fue Dios, hermanos, fue Dios quien realmente, hermanos, cerró la puerta del arca y el hombre ya no podía acercarse a Dios. Hermano, hay un tiempo, hermanos, hay un tiempo límite para buscar a Dios. Dice la Biblia, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarle, ¿verdad? Llamarle entre tanto que puede él escuchar, porque vendrá un día, hermano, dice la palabra de Dios, en que muchos clamarán, muchos estarán rogando, muchos estarán suplicando, Señor, ábrenos la puerta, Señor, queremos entrar, pero el Señor va a decir, no los conozco, hermano. Qué triste, qué tremendo aquel día, hermanos, cuando llegó aquel diluvio, que la gente ahora entendía, hermanos, que sí era verdad lo que Noé predicaba, que sí era real lo que Noé estaba haciendo, hermanos, y tristemente, hermano, la gente, hermanos, ya no podía encontrar su salvación por causa de su pecado, por causa, hermanos, de su incredulidad. Entonces vemos a Noé, hermanos, obedeciendo a Dios, vemos a Noé, hermanos, siguiendo el mandamiento de Dios, hermano, en cuanto a llevar a cabo, ¿verdad?, a la construcción de aquella arca. Hermanos, tenemos un bonito ejemplo en la vida de Noé para la vida del cristiano hoy en día, hermanos. ¿Cuántas veces, hermano, nos ha pasado como a Noé, verdad? Predicamos a Cristo, predicamos el Evangelio, predicamos del cielo, predicamos el infierno, hermanos, predicamos de las consecuencias del pecado. Y cuánta gente, hermanos, ciertamente se burla, cuánta gente, hermano, hoy en día, quizás hasta nuestros familiares nos dicen que estamos locos, nos dicen fanáticos, hermano, nos ponen un montón de apodos, ¿verdad?, sobrenombres, pero, hermanos, tenemos el ejemplo de Noé, ¿verdad?, que Noé se mantuvo fiel. Noé se mantuvo firme, hermano, en la voluntad de Dios, en el llamado de Dios.
en seguir predicando la palabra de Dios, hermano. Hermano, tenemos que seguir predicando a Cristo, vamos a seguir predicando la palabra. Yo sé, hermano, vamos a pasar por diferentes tipos de pruebas, pero el Señor está con nosotros, hermano, y si Dios es por nosotros, dice la Biblia, hermanos, ¿quién contra nosotros? Vamos a seguir predicando a Cristo, vamos a seguir anunciando la salvación, vamos a seguir haciendo actividades, hermano, para que almas puedan venir a los pies de Cristo, hermano. Sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, hermanos, sociedades en las cuales se niega a Dios, hermanos, sociedades en las cuales está creciendo el ateísmo, hermanos. Vemos cómo, hermano, tanta gente hoy en día negando la existencia de Dios, hermano, gente supuestamente intelectual, que no tiene nada de intelectual, dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios, hermano, gente negando, burlándose, hermano, de la Biblia, burlándose de la palabra de Dios, hermano. Pero mire, tenemos una hermosa promesa, hermano. Lo que Dios dice, hermano, Él lo cumple. Y todo lo que Él nos ha mandado a predicar, hermanos, un día se va a cumplir tal y como Él lo dijo. Un día Cristo volverá. Usted y yo debemos seguir predicando la segunda venida de Cristo. El mensaje de la segunda venida de Cristo, hermanos, es un mensaje que nunca debe perderse, hermano. Tenemos que seguir hablando de Cristo. Algunos ya se burlan, ¿verdad? Porque dicen que hace cuánto tiempo, ¿verdad? Los cristianos estamos anunciando la venida de Cristo y no ha venido, ¿verdad? Mucha gente se burla, mucha gente se ríe, incluso, hermano, he escuchado de algunos cristianos que ahora ya niegan el rapto de la iglesia, ya no creen en el arrebatamiento, hermanos, y por lo tanto, hermano, vamos a seguir predicando a Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha dicho, hermano, lo que Dios ha hablado, eso, hermano, se va a cumplir tal y como Él nos lo ha enseñado, hermano, por medio de su palabra. Podemos encontrar, hermanos, entonces que Noé fue un hombre fiel, un hombre que le creyó a Dios, hermano, un hombre que obedeció a Dios, hermano, un hombre que pudo ser una influencia en su familia. Qué bonito, hermanos, poder ser influencia a los que están cerquita de nosotros, hermano. Algo admirable de la vida de Noé, hermano, fue eso. Cómo es que él, hermano, fue de gran bendición a su propia familia. Su familia le creyó, su esposa le creyó, sus hijos le creyeron y por lo tanto siguieron a Noé, hermanos, obedecieron a Dios y al final su familia, hermanos, se salvó, hermano, ahí en aquella arca que habían construido, hermanos. Hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? También a poder cuidar nuestro testimonio. Ciertamente la gente que mejor nos conoce es la gente que está cerquita de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces los cristianos decimos, no, hombre, qué difícil es ganar a los familiares para Cristo? Qué difícil es ganar al vecino, ¿verdad? Qué difícil es ganar a aquellos que están cerquita de nosotros. Y a veces es difícil, hermano. ¿Sabe por qué? Porque pues ellos ya nos conocen. Y la triste realidad, hermano, es que a veces vivimos una doble vida. A veces, hermano, vivimos una vida en la iglesia y otra vida en la casa. Una vida en la iglesia y otra vida ahí en la colonia, en el barrio, en tu cuadra, hermano. La gente te conoce, la gente te ve. Y por eso a veces nos es difícil, hermano. Nos es difícil hablarle al tío, al primo, al abuelito, al vecino, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque ellos nos están viendo todos los días, nos conocen. Y, hermanos, tenemos que ser luz, hermano. Tenemos que hacer una puerta, un puente, una bendición para esa gente, hermanos, que está cerca de nosotros y ser de influencia, hermanos, a nuestra vida. Qué bonito es, ¿verdad? O qué padre es predicar en un lugar donde nadie te conoce, donde nadie sabe tu testimonio, donde nadie sabe cómo eres en verdad, ¿verdad? Entonces, qué importante, hermanos, es ser influencia ahí, hermano, donde te conocen y principalmente en tu casa, principalmente ahora en aquellos que te rodean. No estoy hablando de que vivas una vida perfecta, hermano, una vida sin errores, no. Estoy hablando de vivir una vida en integridad, una vida, hermano, real, una vida consagrada verdaderamente, hermanos, y que Dios pueda usar nuestras vidas, hermano, para que nuestra familia, principalmente, nuestros hijos, hermano, la gente que está más cerca a nosotros, pueda, hermano, creer en el mensaje de Dios, porque ven, hermano, que estamos en serio viviendo para el Señor. Qué bendición por la vida de Noé, que él pudo ver a sus hijos, hermano, ahí en el arca, pudo ver a su esposa, a sus nueras,
¿verdad? Y que Dios haya cumplido, hermanos, su perfecta voluntad en su hogar. Qué privilegio, qué tremendo poder ver esta familia, una familia que fue usada por el Señor para poblar la tierra. Mire qué tremendo, ¿verdad? También somos nosotros, podríamos decir que somos llamados hijos de Noé, ¿verdad? Porque de ahí viene toda la raza humana, hermanos, después, claro, de Adán, ¿verdad? De Noé y su familia, hermanos, se pobla nuevamente toda la tierra. Y eso lo encontramos en el capítulo 9 de Génesis, hermanos, cómo Dios hace un pacto con Noé. Y vemos ahí que los mandamientos eran fructificar, multiplicados, llenad la tierra. Ahora vemos, hermano, cómo hay un nuevo comienzo, ¿verdad? Hay gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios se demuestra en la vida de Noé, en la vida de su familia. Su misericordia la podemos encontrar en este nuevo pacto que Dios hace con Noé. Y Dios prometió, hermanos, que no volvería a destruir la tierra con agua. Y dijo, voy a dar una señal, ¿verdad? La señal es el arco, ¿verdad? En las nubes. Y podemos ver, hermano, que Dios es fiel a su palabra, hermanos, y Él ha prometido, hermanos, no destruir nuevamente la tierra con agua, hermanos. Entonces, encontramos aquí, hermanos, también en este libro de Génesis, cómo después, hermano, de que Dios da mandamientos a los hijos, hermano, de Noé, a estas familias, hermano, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que sus siguientes generaciones, en vez de poblar la tierra, en vez de esparcirse, en vez, hermano, de multiplicarse, ¿verdad?, dice la palabra de Dios allá en Génesis 11, hermanos, que ellos comenzaron a construir una torre, hermanos, la conocida Torre de Babel. Aquí tenemos también, hermanos, en este evento, un evento universal también. Es un evento universal porque aquí tenemos, hermano, el nacimiento de todos los idiomas que actualmente existen. Vemos también el nacimiento de las naciones a partir de la dispersión, hermano, ahí en la Torre de Babel. El relato bíblico, hermano, es este. En Génesis 11 encontramos, hermano, cómo existen o por qué existen los idiomas, por qué existen las naciones y cómo la raza humana, hermanos, fue esparcida por toda la tierra. Génesis nos lo explica. Génesis capítulo 11 nos habla, hermanos, acerca del origen de las naciones, hermano. Y por lo tanto podemos recordar esto muy importante, hermanos. Desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 11 es el trato de Dios, hermano, con la raza humana, con la humanidad, hermanos. Y estaba escuchando en estos días, hermano, una clase, hermanos, que estoy llevando, y el maestro decía, hermano, que Génesis 1, de Génesis 1 a Génesis 11, es ese conocimiento compartido, hermano, que se puede ver en toda la humanidad. Es decir, hay culturas, hermanos, que ellos pueden tener registros de algunos eventos que podemos encontrar en el libro de Génesis. Por ejemplo, los chinos, hermanos, en algunos de sus escritos muy antiguos también relatan el diluvio. Y culturas, hermano, que realmente uno no pensaría que tienen información sobre Génesis, hermano, podemos ver que realmente sí lo tienen, hermanos, a causa de que entendemos que Génesis 1 a Génesis 11 es un conocimiento compartido, hermanos, en toda la raza humana. Usted va a encontrar que a partir de Génesis 12, ahí encontramos un llamamiento ahora específico con Abraham, y Dios, hermano, pondrá ahora su enfoque, su énfasis en una nación que se llamaría Israel. Y esta nación comenzaría, su origen tendría en este hombre llamado Abraham, conocido como el padre de la fe, el amigo de Dios, que eso lo estaremos viendo, hermanos, en una clase posterior. Lecciones bíblicas, hermano, que siguen trascendiendo para nuestra vida en base a lo que vemos, hermano, de esta lección. Y es esto, hermano. Número uno, el enemigo siempre estará peleando contra Dios y contra sus hijos. Él nunca descansará, hermanos, hasta el final. Aunque él sabe que le queda poco tiempo, hermanos, el diablo no descansa. El diablo seguirá haciendo su labor, hermanos, de apartar a los hombres de la fe, de apartar a los hombres de la verdad, para que el hombre viva ciego, para que el hombre viva apartado de Dios, hermano, y al final
su alma se condene eternamente. La realidad, hermano, de Satanás, hermano, es que tenemos que pelear, ¿verdad? Pelear contra el mal. Dice la Biblia, ¿verdad? Que debemos estar firmes, ¿verdad? Estar, dice la palabra, armándonos con esa armadura que Dios provee para estar firmes, hermanos, contra las acechanzas del diablo. Entonces, la Biblia dice que no demos lugar al diablo. El diablo, hermanos, es un ser real, es un ser que quiere destruir al hombre, quiere destruir al cristiano, quiere destruir la iglesia, hermanos. Y la realidad es que hoy en día, en la actualidad, el enemigo de Dios, el enemigo número uno de Dios, hermano, sigue peleando en contra de la voluntad de nuestro Dios. Desde la caída del hombre, hermanos, Dios ha provisto un plan de salvación para toda la raza humana. Desde que fue necesario, hermano, que el hombre fuera restaurado a su condición inicial, hermano, Dios ha provisto un plan de salvación. Dios sabía, hermano, de antemano que el hombre iba a desobedecer y Dios ha tenido un plan de redención, incluso desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Número 3, los juicios de Dios nos recuerdan el poder de Dios, nos recuerdan su santidad y nos recuerdan su gracia, hermano. Dios es un Dios de juicios, hermano, es un Dios santo, es un Dios, hermano, que no puede tolerar y no puede pasar por alto, hermanos, el pecado del hombre. Y número 4, hermano, la consecuencia del pecado siempre, siempre, siempre ha sido separación de Dios, hermano. El pecado siempre hace una división entre Dios y el hombre, y eso lo podemos encontrar en todas las páginas de la Biblia, hermanos. Usted puede encontrar en todos los relatos de la Biblia, hermanos, el pecado siempre hará separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque eso nos recuerda que Dios es un Dios santo, hermanos, y el pecado no puede estar delante de su presencia. Es un ser tan puro, hermanos, tan limpio, que él, hermano, no puede tener relación con el pecado. Por eso, para acercarnos a Dios, primero, hermano, hay que estar limpiados del pecado. Primero hay que estar limpios del pecado. ¿Y cómo podemos limpiar nuestros pecados? Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la manera de acercarse a Dios, hermano, por medio del Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Nunca ha habido diferentes formas de salvación, hermano. La única manera de acercarse a Dios es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La redención del hombre, la salvación, el acceso a Dios, hermanos, se encuentra a través del sacrificio y el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hermanos, que Dios nos guíe, que Dios nos ayude a poder seguir compartiendo las buenas nuevas, seguir predicando el Evangelio, seguir predicando de Cristo, hermano, y que todo lo que contiene la palabra de Dios nos puedan permitir, hermano, llevar a hacer una presentación fundamentada, una presentación del Evangelio basada en la palabra de Dios, hermano, no en nuestras ideas, no en nuestras formas o pensamientos, hermano, sino que esté basada en nuestra predicación siempre, hermanos, a través de la bendita palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra, Señor, y enseñarla y poder deleitarnos en ella, mi Dios. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos que han podido escuchar esta enseñanza, aquellos que quizás la han de escuchar después, Señor, ya grabada, Padre. Pero te pedimos una bendición para que como iglesia, como pueblo tuyo, nos ayudes a estar preparados para presentar defensa contra todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Padre, ayúdenos a ser como Noé, ese hombre fiel, ese hombre pregonero de justicia, un hombre que pudo influir en su propio hogar, en su propia familia, para ser de bendición a los suyos y después, Señor, cumplir tu voluntad, mi Dios. Gracias te damos, Padre, porque nos das la oportunidad de conocerte, tener tu palabra en nuestras manos, Señor, y poder escudriñarla, mi Dios, para presentar con denuedo, presentar, Señor, tu palabra con bases firmes, sólidas, para que el hombre pueda venir al arrepentimiento y pueda venir a la salvación. Gracias, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén, varón, damos gracias por la enseñanza, que Dios te bendiga. Te envía saludos la hermana Nancy Martínez Horta y de Escobedo, Dios le bendiga. Y bueno, agradecemos a todos y cada uno de ustedes su sintonía esta mañana en el programa. No sé si tengas un saludo que enviar antes de despedir tu participación.
Como siempre, hermano, como siempre, a todos los hermanos que son fieles aquí en la estación, que Dios bendiga a cada uno de ellos, hermano, y bueno, pues solamente seguir pidiendo sus oraciones para este evento, hermano, que vamos a tener de la conferencia de jóvenes. Amén, varón. Enviamos saludos a la hermana Elda que nos está escuchando, al hermano Abel, a todos los de Pan de Vida, un abrazo. Y esta fue Panorama del Antiguo Testamento 2 o 3. Lección 4, hermano. 4, excelente, para ahorita hacer el podcast. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y despedimos a Pastor Fidel. Gracias, varón, Dios te bendiga. Dios te bendiga, varón, buen día. Amén. Y bueno, ya quedamos ahí con el Pastor Fidel Leija, una gran bendición tenerlo en vivo esta mañana. Y ya vamos a despedir el programa del Canto del Gallo en esta mañana. Que Dios los bendiga. Primeramente, Dios, nos escuchamos el próximo lunes con las enseñanzas del Pastor Pedro de Apocalipsis. Y bueno, ayer publicaba yo, ya vamos a empezar a orar, más que nada por el evento que tenemos. Les recordamos, tenemos el evento El Regalo Eterno. ¿De qué trata el evento del Regalo Eterno? Hace 5 años, hermanos, casi meses después de que empezamos Adulam es un comedor gratuito para gente de la calle, pero me acuerdo que ese invierno llegó muy frío y pues salió de nosotros, hermanos, pues darles unas cobijas a las personas de la calle. Recuerdo que la primera vez repartimos 50 cobijas para las personas que viven en la calle. Y poco a poco, conforme han ido pasando los años, ha ido aumentando la cantidad de cobijas que damos. El año pasado dimos 200, gracias a Dios. Este año, hermanos, en particular, ha aumentado el número de personas que viven en la calle. Y más que son extranjeros. Llegaron más de 1,000 personas de Haití. Y aparte los que había de Honduras, de Centroamérica. En total, hermanos, hay fácil en el área donde estamos unas 1,500 personas que viven en la calle. Yo sé, hermanos, para Dios no hay nada imposible, pero al menos queremos dar 500 cobijas. Eso es casi a la mitad de las personas, una cobija para que se tapen. El año pasado dimos 200, este año queremos dar más del doble. Para eso, hermanos, pedimos de sus oraciones. Fíjense que ayer que lo anuncié, ya 2, 3 hermanos han comunicado conmigo, me han dicho, hermano Hugo, cuente con nosotros. Y bueno, mucha gente me pregunta, ¿cuánto cuesta cada cobija? Cada cobija vale 100 pesos o el equivalente a $5. Entonces, ahorita, hermanos, en promesa de gente que me ha prometido, llevamos ya 15 que hermanos me han dicho, hermano, yo le voy a apoyar, y llevamos 15 ya cobijas prometidas, todavía ninguna en hecho, ¿verdad? Pero hay hermanos que me han hecho promesa y bueno, llevamos 15, faltan 485, entonces vamos bien, ¿verdad? Vamos bien, todavía tenemos todo el mes de noviembre para orar y ser bendición a aquellas personas porque lo necesitan. Dice la palabra de Dios que cuando hacemos algo, hermanos, por alguien así de la calle, lo hacemos directamente a Cristo. Fíjense nada más qué tremendo, hermanos. Y bueno, oremos por el evento del Regalo Eterno, que pueda ser bendición, que Dios toque corazones. Dice el hermano Abel, fíjense, da 2 más, me apunta 2 cobijas, la de mi suegro y la mía, amén. Gracias a Dios, qué bendición, claro que sí, bendito sea Dios. Ya llevamos 17 prometidas, gloria a Dios. Ayer también la hermana Elda nos comentaba que nos iba a apoyar con 5, por eso digo que llevamos ya 17 prometidas y bueno, gloria a Dios. A ver, bueno, vamos a despedir el programa en esta mañana, que Dios los bendiga. Y vamos a despedirlo con este canto. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Dios es siempre bueno, Dios es siempre fiel. Y bueno, queridos hermanos, nos despedimos esta mañana aquí del Canto del Gallo desde Monterrey. La verdad que fue una gran enseñanza del Pastor Fidel Leija. Y bueno, que Dios los bendiga. Sigan orando, hermanos, sigan orando por la conferencia de jóvenes del Pastor Fidel Leija de Pan de Vida. Y si usted iba aquí en Monterrey y quiere mandar a sus jóvenes, vamos a poner a partir de lunes la dirección y todo aquí en los anuncios que van pasando ahí por Facebook. Y bueno, que Dios les bendiga. Muy buenos días. Y vamos con esto. Qué bueno es Dios. Dios los bendiga. Estás en sintonía de Radio Calvario 87.9 FM. Radio Calvario, transmitiendo desde Oklahoma City. Entre nosotros camina, su amor no termina, su misericordia nueva es cada día. Si cada escritor
las flores tan bellas en la primavera, el canto de aves, la risa de niños, comida en mi mesa, un lugar para dormir, calzado en mis pies, ropa para vestir, qué bueno es Dios. Tan bendecida ha sido mi vida, qué bueno ha sido mi Dios conmigo. No puedo contarlas, no alcanza el tiempo, solo agradecerle en todo momento. Qué bueno ha sido mi Dios conmigo, qué bueno es Dios. Brazos para levantar, una voz para cantar, manos para tocar, pies para caminar, oídos que escuchan y ojos para ver, le puedo alabar con todo mi ser, qué bueno es Dios. Padre y madre, hermanas y hermanos, en el hogar, puestos para amarnos, un pastor que nos guía, un altar para orar, heridas que sanan, sangre para salvar, qué bueno es Dios. Tan bendecida ha sido mi vida, qué bueno ha sido mi Dios conmigo. No puedo contarlas, no alcanza el tiempo, solo agradecerle en todo momento. Qué bueno ha sido mi Dios conmigo, qué bueno es Dios. Llegó el Evangelio a nuestro país por los misioneros dispuestos a impartir. Por la gracia de Dios creímos por fe, qué don inmerecido, soy salvo por Él, qué bueno es Dios. Es mi hombro de fuerza si estoy abatida, es mi roca, mi escudo, donde soy protegida, el lugar que me escondo es bajo sus alas, no solo es un canto, es mi razón de cantar, qué bueno es Dios. Tan bendecida ha sido mi vida, qué bueno ha sido mi Dios conmigo.
Estás en sintonía de Radio Calvario, 87.9 FM. Radio Calvario, transmitiendo desde Oklahoma City. Desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, estás escuchando El Canto del Gallo. A través de Radio Bautista Calvario, 87.9 FM. Sintonízanos en el horario de 7 a 9 de la mañana. El Canto del Gallo. Radio Calvario, música cristiana, las 24 horas del día. Levántate, levántate, desde temprano en la mañana. El Canto del Gallo, con nuestro hermano Hugo Martínez, desde Monterrey, Nuevo León, para todo el mundo, con El Canto del Gallo. Disfruta de la programación a través de Voz del Evangelio. Lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9 de la mañana. El Canto del Gallo, Voz del Evangelio.